La sala de conferencias se extendía a lo largo de 3 km de cristal pulido construido por él. Los valoranos que creían que la transparencia. Las estructuras promovieron un diálogo honesto. La embajadora Sarah Chen se encontraba en el lugar. Podio, con las manos agarrando los lados mientras. Ella miró a los reunidos. Representantes de 4.000 extraterrestres. Civilizaciones. El Consejo Galáctico se había estado reuniendo. Durante 300 años antes de que la humanidad siquiera descubrió que los viajes son más rápidos que la luz. Ahora, 47 años después de la admisión de la Tierra. Los humanos todavía eran tratados como niños en la mesa de los adultos. Los cátaras. Las incursiones fronterizas están aumentando. Sara dijo. Su voz se tradujo en miles de idiomas por la red neuronal. Implantes que todos los miembros del Consejo llevaban. En los últimos 6 meses han violado nuestro espacio territorial 19 veces. Nos está poniendo a prueba, e insto a este Consejo a tomar acción antes de la situación se intensifica. Una onda de movimiento pasó a través del cámara. La delegación cátara, escamas de reptil brillando bajo él. Los soles artificiales del salón permanecieron inmóvil. Su principal diplomático, Guerra. El comandante Texal se levantó de su asiento. Él medía casi 3 metros de altura. Su especie evolucionó de los depredadores máximos en un mundo donde la violencia fue poco frecuente pero decisiva. Los humanos exageran, dijo Texical, su voz traducida que transmite diversión. Fueron errores de navegación, nada más. Quizás si la tecnología de la humanidad era más avanzado, tal confusión sería. No ocurrió. La risa resonó en varios delegaciones. Los SEPR, seres de energía cristalizada, resonó con sonidos como cristales rotos. Los meloteos, que se parecían a colonias móviles de hongos. Esporas liberadas que se tradujeron en burla en el ambiente de cámara. Procesadores. Sara sintió que se le apretaba la mandíbula. Había estado embajador de la Tierra durante 12 años, y en ese momento, había aprendido que la mayoría de la galaxia veía a la humanidad apenas como civilizados. Habían examinado la Tierra. Historia. He visto las guerras, los genocidios, las armas nucleares que casi acabaron. Las especies en el siglo XXI. Ellos. Había decidido que los humanos eran primitivos, violento y necesitado de orientación. Comandante Texcal, continuó Sara, manteniendo su tono diplomático. Tierra. Ha cumplido con todos los consejos. Regulación desde nuestra admisión. Nosotros redujimos nuestras fuerzas armadas a lo permitido. Niveles. Desmantelamos nuestra arma. Sistemas. Aceptamos el estatus de Junior y nunca he desafiado al Consejo. Autoridad. Pero debo recordar esto. Asamblea que nuestro cumplimiento es una elección, no una necesidad. El Valoran. Presidente del Consejo, un ser nombrado. Pensamiento cristalino ascendente. Brillaba con colores que indicaban confusión. Embajador Chen, ¿está usted amenazando a este consejo? No, respondió Sara con firmeza. Te lo advierto. La humanidad tiene un largo camino por recorrer. Historia de la guerra. Hemos librado guerras. Que consumió continentes. Creó armas capaces de destruir todo nuestro planeta. Elegimos la paz. Porque entendimos la alternativa. Elegimos seguir tus reglas porque creía en una mejor manera. Pero si tú nos obligan a defendernos sin restricción, no asuma que entender de lo que somos capaces. La cámara quedó en silencio por un momento, luego estalló en lo que los sistemas de traducción interpretado como ruido despectivo. Los miembros del Consejo ya habían oído esto antes. Cada pocos años, los humanos emitían estas dramáticas advertencias, y nada
Alguna vez salió de ahí. La Tierra era pequeña, con solo 37 mundos colonia en comparación con los miles en poder de civilizaciones más antiguas. Su tecnología era adecuada, pero sin nada destacable. Su ejército ahora se redujo. Apenas se pudo alcanzar los niveles establecidos por el Consejo. Defender su propio territorio. Tu advertencia. Se observa. Cristal en pensamiento ascendente. Dijo que los colores de su cuerpo indicaban. El asunto quedó cerrado. Los Cájaras tienen. Nos aseguró que no había ninguna intención hostil. Existe. Recomendamos que ambas partes se comprometan en programas de intercambio cultural para construir entendimiento mutuo. Sara quería gritar. En cambio, se inclinó ligeramente y regresó a su asiento. A su lado, el almirante James Okoye, militar de la Tierra, representante ante el Consejo, se inclinó. Cierra. No nos creen, dijo. Susurró. Nunca lo hacen, dijo Sara. Respondió. De vuelta en la Tierra en una instalación. Enterrado bajo el interior de Australia. El Dr. Marcus Webb revisó lo último. Informes de los drones de reconocimiento. Vigilancia de los movimientos militares cátaras. Los drones eran estrictamente ilegales según ley del Consejo, por supuesto, pero la Tierra tenía. Aprendí temprano que seguir todas las reglas los mataría. Su flota es concentración cerca de la Unión de Próxima. Marcus le dijo a la imagen holográfica de General Patricia Xiao, comandante de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Eso es. 3 saltos desde New Harmony. Nuevo. La armonía fue la obra más exitosa de la humanidad. Colonia, hogar de 8 millones de personas y la investigación agrícola primaria de la Tierra. Instalaciones. También estaba mal defendida. Con una sola estación orbital y una pequeña flota defensiva. Tenemos autorización para reforzar. General. Xiao preguntó. Negativo. El Consejo. Observe los movimientos de la flota y exija una explicación. Ya estamos bajo observación de nuestro último no autorizado ejercicio militar. El general Xiao. Su expresión se endureció. Tenía 72 años. Viejo y había servido en el ejército desde antes del primer contacto con vida extraterrestre. Ella recordó cuando las armas de la humanidad no tenían restricciones, cuando la Tierra se mantenía. Docenas de dreadnoughts capaces de romperse. Lunas y armas orbitales que podrían esterilizar continentes. Ella había observado esas armas desmanteladas, cortadas, dispersos por todo el sistema solar como chatarra para satisfacer al Consejo. Regulaciones. Hemos tenido noticias del sitio. ¿17? Preguntó ella. Marcus sonrió levemente. La construcción avanza según lo previsto. La primera. El lote estará listo para su implementación en 6 meses. El sitio 17 no existía oficialmente. Tampoco lo hicieron los sitios 3, 8, 12 ni el 43. Otras instalaciones ocultas esparcidas por espacio humano. El Consejo creía. La humanidad había destruido su avanzada armas. Estaban equivocados. Cada esquema, cada archivo de investigación, la doctrina táctica se había conservado, estudiado y mejorado. La humanidad pasó 47 años fingiendo ser inofensivo, mientras se preparaba para el día en que la ilusión se haría añicos. Ese día llegó en una fría mañana de marzo. Según el calendario terrestre, la flota cátara, más de 400 embarcaciones surgieron más rápido que la luz viaja en órbita alrededor. Nueva armonía. No emitieron advertencias o demandas. Simplemente comenzaron a disparar contra las ciudades de la colonia. La defensa orbital. La estación duró 6 minutos antes de que la lanza de plasma de Catará lo cortó por la mitad. Flota defensiva humana, 12 naves. Siguiendo los diseños aprobados por el Consejo.
Se comprometieron de inmediato. Estaban superados en número 30-1 y destruidos en 1 hora. En el planeta de abajo, el bombardeo continuó durante 8 horas antes. Los cátaras cesaron el fuego. 340.000. La gente murió. La mayoría de ellos eran civiles, muchos de ellos niños. Las tropas cátaras desembarcaron después, esperando aceptar la colonia, rendirse e incorporar a los sobrevivientes en su imperio como mano de obra esclava, como era su costumbre con los mundos conquistados. En cambio, encontraron una población que se negaron a someterse. Los colonos sabían. Se retiraron a los refugios subterráneos que cada colonia humana mantenía. Y estaban armados. No con el consejo. Armas homologadas, pero con equipamiento que había estado escondido exactamente por este escenario. Las fuerzas terrestres cátaras esperaban agricultores asustados. Ellos se encontró con guerrilleros que habían estado entrenando durante décadas. Tierra recibió la noticia 14 horas después de el ataque comenzó. El embajador Chen observó las imágenes de New Harmony, sus manos temblando al ver las ciudades quemadas y los montones de cuerpos que habían dejado los cájaras en las calles como advertencias. Llama aún. Sesión del Consejo de Emergencia, dijo, en voz baja. Sara, dijo el almirante Okoya, sabes que exigirán que negociemos. Lo sé, respondió ella. Y voy a. Dígales exactamente qué sucederá después. La sesión de emergencia se reunió dentro de las 3 horas. La cámara estaba menos llena que. Es habitual que muchos delegados asistan a través de holograma en lugar de en persona. El embajador Chen se dirigió al lugar de los hechos. Podio y esta vez sus manos no. Sacudir. El imperio cátara se ha comprometido. Un acto de genocidio contra un ser humano. Mundo colonial. Ella comenzó. 340.000 de nuestros. La gente está muerta. Las reglas del Consejo de compromiso que hemos seguido fielmente durante 47 años, exigen que ahora entra en mediación y acepta una acuerdo negociado. Hizo una pausa, mirando directamente a la calavera, que estaba sentada en sus asientos de delegación con una expresión que podría haber sido satisfacción. Rechazamos, Sara. Continúa. La humanidad invoca el artículo 73 de la Carta del Consejo, que permite autodefensa ilimitada en respuesta a ataques genocidas. Advertimos esto. El Consejo insiste repetidamente en que se debe impulsar a la humanidad. Ir a la guerra fue un error. Ignoraste esos advertencias. Confundiste nuestro cumplimiento con debilidad y nuestra moderación para incapacidad. Embajador Chen Kristelin. El pensamiento ascendente interrumpió sus colores. Alarma intermitente. No puedes estar sugiriendo. La Tierra va a la guerra, dijo Sara. Su voz que se escuchaba a través de la enorme cámara. No el conflicto regulado limitado. Tú. Entender. La verdadera guerra como la que ha tenido la humanidad. Lo practicamos durante 10.000 años. Le dimos. Tú tienes paz porque elegimos la paz. Tú. Eligió darnos la guerra en su lugar. Mayo. Cualquier dios que adores, ten piedad de él. Tú porque nosotros no lo haremos. Los cátaras. Represalias esperadas. Lo que recibieron fue algo completamente diferente. La guerra. El comandante Tekal revisó el informes de inteligencia de su mando. Barco. El hambre sin fin con creciente confusión. La flota defensiva humana había sido destruido en New Harmony. ¿Cómo? Como era de esperar, el Consejo había emitido un comunicado formal. Protestas pero no han tomado ninguna medida. ¿Cómo? Se esperaba, según toda la doctrina militar, que los humanos ahora deberían estar luchando por defender sus colonias restantes mientras negociando los términos de la rendición. En cambio,
Las naves humanas simplemente habían desaparecido. ¿Dónde? ¿Cuál es su flota?, preguntó Tekal Azu, oficial de inteligencia, un cátara más joven. Llamado Sepron. Desconocido, comandante. Nuestro. Los exploradores informan que hay embarcaciones humanas. Retirados de su patrullaje normal. Rutas. No están defendiendo sus colonias o su enfoque en el mundo natal. Vectores. Son cobardes. Entonces, Texel. Concluido. Preparar la flota para el asalto a sus operaciones mineras en el sector Arcturus. Una vez que controlemos sus mundos de recursos, la Tierra tendrá. No hay más remedio que someterse. Los cátaras. Flota, que todavía cuenta con más de 300 buques. Después del compromiso con New Harmony, entró más rápido que la luz viajó hacia su próximo objetivo. Emergieron en el sector Arcturus, esperando. Encuentra estaciones mineras ligeramente defendidas. Y quizás una fuerza defensiva simbólica. Lo que encontraron no fue nada. La minería. Las estaciones habían sido abandonadas. Se desmanteló el equipo y se puso en órbita. Andenes completamente vacíos. En ese momento, Teescal se preguntó si los humanos simplemente había huido. Entonces sus sensores. Movimiento detectado. Cientos de pequeños objetos, cada uno no más grande que una persona. Lanzadera. Apareció de repente en él. Exhibición táctica. Estaban acelerando a velocidades que mataría a cualquier tripulación orgánica y en movimiento. En patrones que violaban cada principio de la guerra civilizada. No. Formación. Sin coordinación. Sin claridad. Estructura de mando. ¿Qué son? Sepron preguntó. Contactos desconocidos. Posiblemente misiles o drones. El sensor. El oficial respondió, pero no están usando cualquier propulsión aprobada por el Consejo o sistemas de armas. Los objetos pululaban hacia la flota cátara como enfadada. Insectos. Las baterías defensivas de la flota. Abrieron fuego y destruyeron a docenas de ellos. Pero eran demasiados. Cuando el primero, uno llegó a un destructor cátara, lo hizo. No explotó como se esperaba. En cambio, se adhirió al casco y comenzó cortando la armadura con algún tipo de disolvente molecular. En cuestión de segundos, más de los objetos se habían adherido. Ellos mismos a los barcos de toda la flota. Cortaron los cascos y los ventilaron. Atmósfera y sistemas de energía interrumpidos. Las tripulaciones de Katara intentaron responder, pero fueron entrenados para la flota convencional. Batallas, no este tipo de asimetría. Ataque. Todas las naves. Emergencia más rápido que salto ligero, ordenó Texal. La flota. Dispersos, saltando a coordenadas aleatorias. Para escapar del enjambre. Cuando se reagruparon, 3 horas después, habían perdido 47 barcos. No destruido exactamente, pero sí dañado. Irreparables e incapaces de mantener soporte vital. Las tripulaciones habían sido evacuados, pero los propios barcos fueron ahora restos de naufragios flotantes. ¿Qué armas eran esos?, exigió el Escal. Nadie tenía una respuesta. Los Cájaras habían estado luchando guerras durante 6.000 años, y nunca habían encontrado algo parecido a esto. El Consejo Galáctico tenía regulaciones sobre inteligencia artificial en armas, sistemas, sobre drones de ataque autónomos, sobre la guerra llevada a cabo sin elementos orgánicos. Supervisión. La humanidad parecía estar violando cada uno de esos regulaciones. En la Tierra, el general Xiao observó los informes de batalla con seriedad. Satisfacción. Los drones cazadores y asesinos controlados por IA había tenido un rendimiento incluso mejor de lo esperado. Habían sido diseñados hace 40 años, antes de que el Consejo prohibiera tales armas. Y la humanidad había mejorado silenciosamente la
Tecnología desde entonces. Los cátaras son. Presentar quejas formales ante la Consejo. El almirante Okoye informó. Ellos están afirmando que estamos utilizando material ilegal. Armas. Bien, respondió el general Jao. Que se quejen. Les advertimos esto. No sería el tipo de guerra que ellos. Entiende. El segundo compromiso llegó. 4 días después. Los cátaras. Ahora. Reforzado por buques aliados de la Meloyan Collective, intentó bloquear la ruta comercial más grande de la Tierra. A través del cruce de Siria. Ellos. Posicionó su flota en una posición defensiva. Formación. Lista para otro enjambre de drones. Esta vez, el ataque humano se produjo. Desde una dirección completamente diferente. Nave humana única, una carga modificada. El transportista llamado Opes Defiance emergió. De viajes más rápidos que la luz al máximo. Velocidad. No estaba intentando pelear. Estaba intentando embestir. El Katara abrió. Dispararon inmediatamente. Sus armas destrozaron. A través del casco de Opes Defiance. Pero el barco no disminuyó la velocidad. Continuó su trayectoria, absorbiendo daño y luego chocó con los cátaras. Portaaviones de mando en un nivel significativo. Fracción de la velocidad de la luz. La explosión consumió ambos buques y dañó 18 otros barcos cercanos. La flota cátara. Rompieron la formación en pánico, y eso fue cuando comenzó el verdadero ataque. Humano. Buques de guerra que utilizan tecnología furtiva. Que el Consejo nunca había visto antes. Descubiertas por todo el campo de batalla y abrió fuego a quemarropa. El compromiso duró 37 minutos. Cuando todo había terminado, los cájaras habían perdido su portaaviones de mando, 3 cruceros pesados y 22 embarcaciones de apoyo. Los humanos tenían. Perdió 4 barcos, incluido el Ope. Desafío. Pero los humanos también tenían. Transmitir toda la batalla en abierto. Canales, asegurando que cada especie en la galaxia podría observar. Están usando tácticas suicidas, el Consejo valoran. El presidente dijo durante la emergencia. Sesión que siguió. Esto es bárbaro. Esto es una guerra, respondió el embajador Chen. Fríamente. El cátara quería probar la determinación de la humanidad. Ahora lo saben. Nosotros. Utilizará cualquier táctica, cualquier arma, cualquier estrategia necesaria para defender a nuestro pueblo. Las normas del Consejo sobre la guerra fueron diseñado para tus conflictos civilizados. Sobre recursos y territorio. Humanidad. Ha librado guerras de extinción. Sabemos lo que significa la guerra total. Kous. Debes. Detente. Pensamiento cristalino ascendente. Insistió. Hay reglas, protocolos. No puedes simplemente. Nosotros podemos y lo haremos. Sara interrumpió. Pasamos 47 años. Siguiendo tus reglas. Intentamos serlos. Especie civilizada que querías que fuéramos. Los cájaras decidieron interpretarlo como debilidad. Asesinaron a cientos de miles de nuestra gente. ¿El Consejo? ¿Los sancionaste? ¿Enviaste? ¿Fuerzas de paz? ¿Hiciste algo más que emitir declaraciones de preocupación? La Cámara se quedó en silencio. Eso es lo que pensé. Sara continuó. La humanidad está de pie. Solos como siempre lo hemos hecho. La diferencia ahora es que no estamos fingiendo. Ya no se reúne el Consejo de Guerra Cátara. A bordo de su mundo fortaleza Dectra. Prime, en lo profundo de su imperio. Territorio. Nunca habían perdido tantos. Los barcos llegaron tan rápido que nunca habían. Se enfrentó a un enemigo que luchaba con tal indiferencia por sus propias bajas. Nosotros necesitamos refuerzos, dijo Dexal. Contacta con los Seproni y los Antilianos. Combinar. Ofrecerles territorialidad. Concesiones a cambio de militares.
Apoyo. ¿Es eso prudente? Preguntó Sepron. Los humanos han demostrado capacidades que... No lo anticipé. Quizás deberíamos. Negociamos. No negociamos con... Presa. Texal gruñó. Los humanos son... Usando trucos y tácticas desesperadas. Porque saben que no pueden ganar un... Guerra convencional. Una vez que tengamos. Si somos suficientes, los aplastaremos. 3 especies respondieron al llamado de los cátaras. Para apoyo. Los Seprani, seres de energía cristalizada que controlaba vastas territorios a través de la influencia económica. El combinado antiliano, una especie de mente colmena, con excelente fabricación, capacidades, y la soberanía Drei, guerreros que creían en el honor y combate personal. Junto con él, cátaras, reunieron una flota de más de 1000 buques, el más grande de la armada. Fuerza reunida en la galaxia durante 300 años. Dejemos que los humanos prueben sus trucos. Ahora, Beskal dijo en la Tierra, el general Xiao. Recibió la información sobre él. Flota combinada sin sorpresa. Ella tenía. Esperaba esto. Cada guerra que la humanidad tuvo. Todos los que alguna vez pelearon habían enseñado la misma lección. Los enemigos siempre subestimaron al ser humano. Determinación, y siempre creyeron. Esa fuerza abrumadora se rompería. Resistencia humana. Libera al fantasma. Flota, ordenó. En lo oculto. Instalaciones en todo el espacio humano. Automatizadas. Fábricas que habían estado operando en secreto durante décadas. Activó su protocolos finales de producción. Los barcos comenzaron. Lanzando desde bases de asteroides. Desde lunas ahuecadas. De ocultas. Patios de construcción en la profunda oscuridad. Entre estrellas. No estaban tripulados por humanos. Estaban controlados por inteligencias artificiales que habían sido entrenado en cada batalla que la humanidad tuvo. Jamás combatido. Cada doctrina táctica. Jamás desarrollada. Cada estrategia despiadada. Jamás concebida. La flota fantasma numerada. 5.000 embarcaciones. Cada una fue optimizada. Para un propósito específico. Ataque rápido. Bombardeo de largo alcance. Electrónico. Guerra. O simplemente destrucción. Lo hicieron. No necesitaba soporte vital. No tenía miedo. Muerte. Y no lo dudaron. Estaban. Todo lo que tenía el Consejo Galáctico. Temido cuando prohibieron la guerra de IA. Y. Estaban a punto de enseñarle a la galaxia por qué. Esos temores estaban justificados. La combinación. La flota cátara recibió su primer indicación de que algo andaba mal. Cuando son más rápidos que la luz. Las redes de comunicación de repente se fueron. Plataformas de ciberguerra humana fuera de línea. Ellos mismos controlados por IA se habían infiltrado. Las redes militares cátaras y comenzaron. Destruyendo sistemáticamente su capacidad. Para coordinar. Entonces la flota fantasma. Llegó y comenzó la verdadera pesadilla. La batalla tuvo lugar en 14 zonas solares. Sistemas simultáneamente. La flota fantasma. No pelearon limpio. Usaron armas relativistas que podrían destruir planetas. Agentes biológicos diseñados específicamente para cada especie enemiga. Enjambres de nanoarmas que podrían desmantelarse. Un barco molécula por molécula. Y tácticas de guerra psicológica que transmitir imágenes horrorosas directamente en los canales de comunicación enemigos. La cámara del Consejo Galáctico nunca había existido. Tan caótico. Representantes de 4.000. Las civilizaciones gritaron, repicaron, liberaron. Señales químicas y transmisión. Pulsos electromagnéticos en todos los idiomas. Y método de comunicación. Los sistemas de traducción podrían manejarlo. En el centro de la tormenta se encontraba el embajador. Sarah Chen, con el rostro tranquilo a pesar de las acusaciones que le lanzaban desde en todas direcciones.
Los humanos deben ser. Se detuvo. Un delegado de Seproni gritó. Su forma cristalina parpadea con colores que indicaban puro terror. Ellos han destruido toda nuestra flota de defensa. Están usando armas prohibidas por todos. Especies civilizadas en la galaxia. Somos. Usando las armas que te dijimos que teníamos. Poseída, respondió Sara. Durante 47 años. Creíste que habíamos destruido nuestro tecnología militar. No lo hicimos. Simplemente lo ocultamos y lo hicimos. Mejor. Elegiste no creer en nuestra advertencias. El representante de Meloyan, un colonia móvil de hongos llamada crecimiento. A través de las estaciones, se liberaron esporas que el sistema de traducción se presenta como indignación. Engañó al consejo. Usted. Violaste la confianza. Mantuviste relaciones ilegales. Sistemas de armas. Mantuvimos nuestros. Supervivencia. Sara respondió. Los cátaras. Masacraron a 340.000 de los nuestros. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el consejo? ¿Dónde estaban los fuerzas de paz? ¿Dónde estaba la justicia que nos prometió cuando nos unimos a su alianza? Cristal y pensamiento ascendente. Brillaba con los colores que Sara había. Aprendió a interpretarlo como desesperación. Embajador Chen, por favor. Debe llamar. De tu flota. Los cátaras están dispuestos. Para negociar. Sus aliados tienen retirado del conflicto. Seguramente esto ya ha ido demasiado lejos. ¿Suficiente? Sara. La voz atravesó la cámara como un espada. El imperio cátara todavía existe. Su mundo natal sigue en pie. La infraestructura militar está dañada pero no destruido. No hemos ido muy lejos. Suficiente. Iremos exactamente hasta donde sea. Es necesario garantizar que esto nunca suceda. A la humanidad de nuevo. Estás hablando de conquistando su mundo natal. Un Drex. El representante dijo que su voz es traducida. Que conlleva tanto horror como respeto. Eso es una línea que no se ha cruzado en la historia del Consejo durante más de un siglo. Entonces quizás sea hora de una nuevo presidente, respondió Sara. El debate se prolongó durante 6 horas más antes de el Consejo votó sobre sí intervenir militarmente contra la humanidad. El resultado fue revelador. 3.000. Civilizaciones se abstuvieron, 800 votaron contra la intervención, y solo 200 votaron a favor. La galaxia había visto lo que le pasó a las especies que lucharon contra la humanidad. Y la mayoría de ellos no querían saber nada de ello. En el mundo natal de los cátaras, el pánico se extendió por todo el población. El planeta no se había enfrentado. Invasión durante 4.000 años. Su órbita. Las defensas eran consideradas las mejores en la galaxia con plataformas de armas. Capaz de destruir flotas enteras. Tenían ciudades fortaleza construidas en cadenas montañosas, búnkeres subterráneos, que podría sustentar a miles de millones de personas durante años. Y una tradición militar que enfatizaba defensa del mundo natal por encima de todo. Nada más. Nada de eso importaba. El humano. La flota llegó a la órbita 72 horas después. El debate del Consejo. No lo hicieron. Anunciarse o formular demandas. Simplemente comenzaron sistemáticamente, destruyendo todas las defensas orbitales. Plataforma, cada satélite militar, cada relé de comunicación. Los cátaras. Las fuerzas de defensa lanzaron todo lo que pudieron. Tenía más de 2.000 cazas y bombarderos. Respaldado por artillería terrestre que podría alcanzar la órbita. La flota humana absorbió el ataque con escudos. Tecnología que los cájaras no podían penetrar. Luego respondieron al fuego con una precisión que era casi artística. Cada instalación militar cátara era atacados y destruidos.
Cada gobierno. El edificio fue alcanzado. Cada centro de la resistencia fue eliminada. Pero las zonas residenciales permanecieron intactas. Texel observaba desde su subterráneo búnker de mando mientras su mundo natal ardía. Había ordenado la evacuación de todos, personal militar y sus familias a los refugios, pero millones de civiles. Permaneció en la superficie. Esperaba que humanos para matarlos a todos. Fue lo que él, Katara, habría hecho lo mismo. En cambio, el bombardeo se detuvo. Una comunicación se transmitió en todas las frecuencias de Katara. Fue el embajador Chen el que se encontraba allí. Parecía ser el puente de un humano. Buque de guerra. Gente de Ctraprime. Dijo en un impecable idioma Katara. El gobierno decidió hacer la guerra a humanidad. Tus militares eligieron asesinar nuestros civiles. Ahora hemos demostrado que podemos destruir tu mundo completamente si lo elegimos, pero no lo somos. Monstruos. Te damos oportunidad de rendirse. Evacuar su ciudades. Estamos bajando la mirada fija ante el mensaje con incredulidad. Nos van a invadir. ¿Por qué no simplemente destruirnos? ¿Desde la órbita? Porque, dijo Sepron, en voz baja, quieren que sepamos que perdimos. Quieren que nos enfrentemos a ellos. El primero. Los soldados humanos aterrizaron en cápsulas de desembarco que gritó a través de la atmósfera como meteoritos. Los cátaras esperaban tropas, con armadura y portando armas convencionales. Lo que consiguieron fue algo más. Completamente. Los soldados humanos llevaban poderes. Exoesqueletos que mejoraron sus ya formidables capacidades físicas. Ellos se movieron más rápido que los guerreros cátaras. Golpeó más fuerte y no pareció requerir nada. Descansar. Se coordinaron con precisión. Eso sugería telepatía, aunque los informes de inteligencia confirmaron la presencia de humanos. No eran psíquicos. Usaban tácticas que los militares cátaras nunca habían enseñado porque esas tácticas eran considerado demasiado despiadado, demasiado eficaz, demasiado brutal. El primer gran enfrentamiento tuvo lugar en la ciudad fortaleza de Keital, construido en una cadena montañosa y diseñado para ser inexpugnable. Los cátaras. La guarnición contaba con 50.000 guerreros, equipados con las mejores armas. El imperio podía proveer. Tenían suministros para un asedio de 5 años y suficiente munición. Luchar durante décadas. El ataque humano. La fuerza contaba con 3.000 soldados. Tomaron la ciudad en 18 horas. Capitán Marcus Rivera lideró a su escuadrón a través de los escombros de lo que había sido la parte oriental de la fortaleza. Pared. Su pantalla de visualización frontal marcó al enemigo. Posiciones, debilidades estructurales y líneas de tiro óptimas. Detrás de él, el equipo se movió con la práctica. Eficiencia de los veteranos que se habían entrenado juntos durante años. Contacto a 200 metros. Posición elevada. Su asistente de IA. Anunciado directamente en su red neuronal. Interfaz. Marcus no necesitaba dar órdenes. Su escuadrón ya sabía qué hacer. 2 soldados se separaron para flanquear él. Posición mientras el resto proporcionaba. Suprimiendo el fuego. Los defensores cátaras respondieron al fuego con armas de plasma que podría derretir el acero, pero la armadura humana absorbió los golpes y siguió avanzando. El guerrero Cájara sosteniendo el elevado. El puesto se denominó Knal. Había servido en el ejército durante 20 años. Y nunca había conocido el miedo. Ahora, viendo avanzar a los soldados humanos, a pesar de su fuego, sintió algo que no tenían nombre. No se retiraron cuando resultaron heridos. No entraron en pánico cuando, superados en armamento, simplemente siguieron avanzando.
implacable como una marea. Uno de los soldados que flanqueaban a Knal emergieron detrás de él. Posición y disparó un arma que parecía engañosamente simple. El proyectil impactó Cresnol en el pecho y detonó. No con una explosión, pero con un estallido de electricidad que sobrecargó su sistema nervioso. Sistema. Se desplomó, paralizado, pero vivo. El soldado humano pasó por encima. Eli continuó avanzando. Cresnol se dio cuenta de que los humanos no estaban intentando para matar a todos los cátaras que encontraran. Estaban neutralizando amenazas y, siguiendo adelante, fue más eficiente que matanza y de alguna manera más aterradora. En el búnker de mando en las profundidades, Kate Texal recibió informes de la caída de la ciudad fortaleza se produce con creciente pavor. Su comunicación con la guarnición había cortado hace horas, y ahora, el reconocimiento mostró fuerzas humanas, consolidando su control de toda la ciudad. 50.000 guerreros cátaros. Derrotado por 3.000 humanos. ¿Cómo? Preguntó. El aire vacío. Son mejores en la guerra. De lo que somos, dijo Sepron. Evolucionamos en un mundo donde los depredadores eran raros. Nuestro especies lucharon por territorio y recursos, pero la violencia era poco común. Tierra. Los humanos evolucionaron junto a docenas de especies depredadoras. Compitieron con ellos, los cazaron, los domesticaron. Luego pasaron 10.000 años luchando entre sí. Han tenido más guerras en su historia registrada es mayor que la de nuestra especie. Ha tenido en 10 veces ese lapso. Pero ellos parecía tan pacífico. Texile protestó en el consejo. Siempre estaban abogando para la negociación, para el intercambio cultural, para la comprensión. Lo eran, coincidió Sepron, porque saben lo que cuesta la guerra. Eligieron la paz, porque entendieron la alternativa. Mejor que nosotros. Nos equivocamos con sus elección por debilidad. Un ser humano. Transmisión de comunicación interrumpida. Su conversación. Esta vez no es el embajador Chen, sino un soldado. La cámara mostró a una mujer humana en combate. Armadura, se quitó el casco para revelar una cara cubierta de sudor y polvo. Estoy. La coronel Amanda Torres, comandante de la Fuerzas Terrestres Humanas en Caterra Prime. A los líderes militares cátaras, les informamos. Han asegurado todos los principales centros de población. Se centra en tu mundo natal. Tu órbita. Las defensas están destruidas. Tu flota está dispersos. Has perdido esta guerra. Yo soy autorizado para aceptar su entrega en los siguientes términos. Los términos aparecieron en la pantalla. Eran duros, pero no. Genocida. El imperio cátara sería disuelto. Sus fuerzas armadas serían reducidos a una pequeña fuerza defensiva. Ellos pagaría reparaciones por el ataque a Nueva Armonía. Criminales de guerra, incluidos. El mismo Teóxico sería entregado para el juicio, pero el pueblo cátara querría se les permita sobrevivir, reconstruir, tener un futuro. Si no acepta estos términos dentro de 12 horas, continuó el coronel Torres. Nosotros reanudará las operaciones militares. Tenemos la capacidad de bombardear tu planeta desde la órbita para desplegar armas biológicas. Adaptado a su especie, para utilizar armas nucleares. Dispositivos que convertirían tu mundo en realidad. Inhabitable. La rendición del mundo natal de los cátaras. Envió ondas de choque a través de la galaxia. Otras 3 especies que se habían aliado con los cátara contactaron inmediatamente con la Tierra. Negociar acuerdos de paz separados. Los Seproni ofrecían acceso completo a sus redes económicas. Los antilianos. Patentes tecnológicas proporcionadas por Combine. Vale billones. La soberanía de Drei.
Guerreros que respetaban la fuerza por encima de todo lo demás, ofreció una alianza formal. La Tierra aceptó las 3 ofertas, pero los términos eran duros. Cada especie. Reducir sus fuerzas armadas a la defensiva. Solo niveles. Cada uno permitiría a los humanos. Observadores para verificar el cumplimiento. Cada. Pagaría reparaciones a las familias de los muertos en nueva armonía. La galaxia. Aprendió rápidamente que la humanidad no era interesados en la conquista, pero querrían extraer todas las ventajas posibles de su victoria. En la Tierra, el ambiente era complejo. Hubo celebraciones en algunos ciudades, gente ondeando banderas y vitoreando. En las calles, la humanidad había demostrado a la galaxia. Habían asumido múltiples especies y ganó decisivamente. Pero, en otros lugares, había algo más profundo. Reacción más silenciosa. Se construyeron monumentos conmemorativos para los soldados que habían muerto. Apoyo. Grupos formados para los veteranos que regresan de la guerra. Los líderes religiosos hablaron de la carga de la victoria y el costo de violencia. En una tranquila oficina de Ginebra, la doctora Elena Vázquez revisó la psicología. Evaluaciones de los soldados que regresan de la campaña de los cátaras. Ella era la jefa. Psicólogo de la Defensa Unida. Fuerza, y lo que ella veía en él. Los datos la aterrorizaban. Creamos algo eficiente, dijo General durante su reunión informativa semanal. Nuestros soldados son increíblemente efectivos. Los cátaras nunca tuvieron ninguna oportunidad una vez que, comprometidos con la guerra total. Pero mira, estas estadísticas. El general Jao examinó los informes. Los números pintaron una imagen inquietante. El 43% de los que regresan. Los soldados mostraron signos graves. Trauma psicológico. 27% reportó pesadillas sobre acciones de combate que tuvieron tomado. El 15% expresó su preocupación por su capacidad de regresar a la vida civil. Y lo más preocupante, el 8% informó que habían disfrutado del combate. Ellos son buenos en la guerra. Elena continuó, demasiado. Bien. Pasamos 47 años fingiendo serlo. Pacíficos, pero nunca dejamos de prepararnos para el conflicto. Entrenamos a estos hombres y las mujeres son asesinas eficientes, y ahora nos sorprende que tengan dificultades en lo que se convirtieron. ¿Qué haces? ¿Recomendar? Preguntó el general Jiao. Apoyo psicológico obligatorio para todos. Personal que regresa. Sin excepciones. Y. Necesitamos ser honestos sobre lo que preguntamos. ¿Qué hicieran? Los enviamos a luchar en una guerra. Sin piedad y siguieron órdenes. Lo mínimo que podemos hacer es ayudarlos a procesarlo. Lo que eso significa. En el hogar de los cátaras. En el mundo, la ocupación estaba demostrando ser más complejo de lo previsto. Coronel Amanda Torres esperaba resistencia, sabotaje, intentos de insurgencia. En cambio, encontró una población que parecía estar en shock y obedeció. Los civiles cátaras no eran hostiles. Ellos tenían miedo. Creen que vamos a matarlos. La teniente Sara Kim informó, después de realizar entrevistas con la población local. Residentes esperan que les hagamos algo. Lo que le hicieron a New Harmony. Amanda tenía. He visto las grabaciones de New Harmony. Las pilas de cuerpos, los quemados. Niños, la matanza sistemática que los cátaras habían infligido. Ella comprendió el deseo de venganza. Algunos de sus soldados habían perdido a miembros de su familia en ese ataque, pero la humanidad había hecho una elección sobre qué tipo de especies quería ser. Incluso en la victoria, somos. No vamos a matar civiles. Amanda dijo firmemente, eso no es lo que somos. Hazlo. Seguro que cada comandante de unidad lo entiende.
Cualquiera que viole las reglas de el compromiso se enfrentará a un tribunal militar. Nosotros ganó esta guerra. Ahora tenemos que ganar la paz. Era más fácil decirlo que hacerlo. Soldado James Chen, sin relación con la embajadora Sarah Chen, estaba de guardia en un centro de distribución donde se concentran las fuerzas humanas. Estaban proporcionando alimentos y suministros médicos a los civiles cátaras desplazados. Observó cómo los extraterrestres se alineaban, sus escamas opacadas por el estrés y desnutrición, y trató de reconciliarse. Lo que veía con lo que sabía. Lo habían hecho. Mataron a mi primo. Le dijo a su compañero de escuadrón, el cabo María Santos. Ella estaba en New Harmony. Ella era maestra. Quemaron su escuela, con todos los niños dentro. Lo sé. María respondió, mi hermano murió allí. También. Pero estos civiles no lo hicieron. Eso. Sus militares lo hicieron. Estamos intentando ser mejores que ellos. ¿Lo somos? James. Preguntaron. Usamos armas biológicas. Nosotros. Desplegaron una IA que mataba sin vacilación. Bombardeamos sus ciudades y invadieron su mundo natal. ¿Cómo estamos? ¿Mejor? María no tenía una respuesta. Era la pregunta que rondaba a todos. Soldado humano en servicio de ocupación. Ellos. Había ganado siendo más despiadado, más eficiente, más dispuesto a hacer cosas terribles. Cosas que sus enemigos, en algún lugar, en el camino, habían dejado de sostenerse. Atrás. Y ahora estaban tratando de averiguar. Descubra cómo volver a colocar las restricciones. En la Tierra. El debate se prolongó en todos los Parlamento, cada Senado, cada órgano rector. ¿Qué tipo de ejército? ¿Qué papel debería mantener la humanidad ahora? ¿Deberían jugar en la galaxia? ¿Cómo? ¿Podrían evitar que esto sucediera? De nuevo, la embajadora Sarah Chen regresó a la Tierra por primera vez en 3 años. Dirigirse a las Naciones Unidas. Ella se encontraba en el podio donde estuvieron tantos líderes. Hablado antes, y ella miró hacia representantes de todas las naciones en Tierra. Ganamos la guerra, comenzó. Los cátaras se han rendido. Sus aliados han hecho la paz. La humanidad ha asegurado su posición en la galaxia. Pero quiero, para hablar de lo que nos costó esa victoria. Mostró imágenes de la guerra. No, las gloriosas escenas de batalla que los medios de comunicación lo habían mostrado, pero las consecuencias. Ciudades destruidas en ambos lados, heridos. Soldados, humanos y alienígenas, los rostros de los niños que habían perdido a sus padres. Paisaje quemado de New Harmony donde las flores apenas comenzaban a crecer. De nuevo, así es como se ve la guerra. Sarah continuó. No es la estrategia, victorias o la brillantez táctica. Esto. Tuvimos que hacer cosas terribles para. Ganamos. Usamos armas de las que no estamos orgullosos. Matamos a miles, tal vez millones. Lo hicimos porque no teníamos elección. Porque la alternativa era la extinción. Pero nunca pretendamos que así fue. Glorioso. La cámara estaba en silencio. La galaxia nos tiene miedo ahora. Sarah dijo. Han visto de lo que somos capaces. Cuando dejamos de contenernos. Algunos de ustedes. Podría pensar que es bueno ese miedo. Es igual a respeto. Pero he pasado décadas en el servicio diplomático y te puedo decir que el miedo no sea una base para paz duradera. El miedo genera resentimiento. El resentimiento genera conspiración. Con el tiempo, los temerosos se vuelven desesperados. Suficiente para intentarlo de nuevo. ¿Qué estás haciendo? ¿Proponiendo? Preguntó el secretario general. Mantenemos nuestra fuerza militar. Sarah respondió. No desmantelamos nuestras armas. O fingir que somos inofensivos. La galaxia. No volveremos a creer esa mentira. Pero nosotros.
También comprometerse a ser algo más que una potencia militar. Invertimos en diplomacia, en el intercambio cultural, en construyendo relaciones genuinas con otras especies. Les mostramos que se puede confiar en la humanidad con poder, porque lo entendemos. Responsabilidad. La propuesta provocó debate acalorado. Algunos argumentaron que la humanidad debería aprovechar su dominio militar para ampliar su territorio e influencia. Otros creían que la Tierra debería retirarse al aislamiento, manteniendo defensas pero evitando la política galáctica. Otros más querían seguir el ejemplo de Sara. Camino medio, manteniendo la fuerza mientras reconstruyendo la confianza. En el hogar de los cátaras. Mundo, el comandante de guerra Texal esperaba juicio en un centro de detención para personas. Él fue tratado según el Convenio de Ginebra. Convenciones, antiguas leyes humanas sobre el trato que reciben los presos. Cátara nunca se había molestado en desarrollarse. Tenía alimentación adecuada, atención médica y incluso acceso a representación legal. La abogada era humana, una mujer llamada Rebecca Martínez, quien se había ofrecido como voluntario para representar a los criminales de guerra cátaros porque ella creía que todos merecían un trato justo. Juicio. No te entiendo. Texal dijo durante una de sus reuniones. Mi gente asesinó a la tuya. Yo. Dio las órdenes que llevaron al nuevo masacre de la armonía. ¿Por qué estás ayudando? ¿A mí? Porque eso es lo que hace la justicia. Significa, respondió Rebecca. Serás juzgado por tus crímenes. Si es declarado culpable, serás castigado, pero tendrás un juicio con pruebas y testigos y la oportunidad de defenderse. Eso. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? No te habríamos dado una juicio, admitió. Si hubiéramos ganado, habríamos. Simplemente hemos matado a todos los líderes humanos que hemos capturado. Lo sé, dijo Rebecca. Eso es. ¿Por qué perdiste? El juicio duró 3 meses. La evidencia era abrumadora. Escal había ordenó el ataque a New Harmony. Él había autorizado los ataques contra civiles. Poblaciones. Había rechazado ofertas de una rendición que podría haber salvado vidas. El tribunal integrado por jueces de múltiples especies, incluidos los humanos, lo declaró culpable de crímenes de guerra y crímenes contra el genocidio. La sentencia era cadena perpetua, no muerte. ¿Cuándo? Preguntó por qué. El juez principal, un ser humano, llamado Robert Kim, explicó, podríamos ejecutarlo. Sería justificable bajo nuestras leyes. Pero la ejecución es fácil. Termina la historia. Queremos comandante de guerra. El Escal vive. Queremos que pase el resto de su vida pensando en que lo hizo, entendiendo las consecuencias de sus acciones, y tal vez eventualmente llegar a un acuerdo sobre por qué perdió. Eso es un castigo más significativo que muerte. De vuelta en la tierra, los primeros monumentos de guerra se completaron. No fueron triunfantes. Monumentos que celebraban la victoria. Eran muros sombríos que enumeran nombres, parques para reflexión tranquila y museos que muestran la realidad de la guerra. Cada monumento incluía un cita del embajador Chen. Ganamos. Porque teníamos que hacerlo, no porque quisiéramos. Nunca olvidemos la diferencia. El soldado James Chen visitó el monumento en San Francisco, donde vive su primo. El nombre estaba grabado en negro. Tenía 5 años. Transcurrido desde el final de la guerra. La cámara del Consejo Galáctico miró hacia él. Lo mismo, la misma arquitectura cristalina, extendiéndose kilómetros en todas direcciones. Pero todo lo demás había cambiado. En mesa del Alto Consejo, donde antes solo la civilización más antigua y poderosa, se sentó.
Ahora había un humano. Representante. La embajadora Sarah Chen había declinado la posición, recomendando en su lugar al almirante James Okoye, quien se había retirado de servicio militar para ejercer la diplomacia. Deberes. El cambio de asientos. Los arreglos eran simbólicos de algo más grande. Turno. El Consejo había reestructurado todo el enfoque de la regulación militar. Ya no era necesario limitar las especies, sus capacidades de defensa. En cambio, nuevos protocolos centrados en reglas claras de compromiso y transparencia en el ámbito militar. Despliegues y rápida cooperación internacional. Respuesta a los actos de agresión. Las regulaciones ahora tenían fuerza, respaldadas por la amenaza implícita de que la humanidad hacerlas cumplir si es necesario. El teórico. El grupo informa sobre tensiones fronterizas. Con la Unión Margrave, dijo James, revisando la inteligencia de la mañana. Información. Ambas partes se están movilizando. Activos militares, pero están siguiendo protocolos de notificación adecuados. Pensamiento cristalino ascendente brillante. Con colores que James había aprendido a reconocer como alivio. Hace 5 años, el conflicto se habría intensificado sin supervisión. Ahora ambas partes entienden que las violaciones serán abordadas por fuerzas de paz del Consejo. Las fuerzas de paz, señaló James, son una forma interesante de decir cumplimiento humano. Flota. No te equivocas. El valoran. Admitido. Ninguna especie desea enfrentarse. La humanidad en conflicto. Tu reputación te precede. Era cierto. La humanidad había. Conviértete en el ejecutor de la galaxia. No por elección, sino por necesidad. Cuando la soberanía del DRA había intentado anexar un sistema vecino 2 años. Hace tiempo, una sola nave diplomática humana había. Llegó y les informó que habían 24 horas para retirarse o enfrentar consecuencias. El Drax se había retirado en 6 horas. Cuando los piratas comenzaron a asaltar los barcos. Carriles en los sectores exteriores, cazador humano. Los drones asesinos los habían cazado con eficiencia despiadada. La piratería cesó en cuestión de semanas. Miedo. Era una herramienta eficaz. Pero James. Entendí lo que el embajador Chen había dicho. Advertido sobre. El miedo sin confianza era una fundación frágil. Necesitamos discutir. El programa de intercambio cultural, James. Dijo. La Tierra está proponiendo una expansión. El programa había comenzado pequeño con unos pocos 100 estudiantes de diversas especies. Asistir a universidades en la Tierra y estudiantes humanos que estudian en mundos extraterrestres. Ahora abarcaba miles de participantes y los resultados fueron prometedor. La joven cátara, que había crecido, aprendiendo a temer a los humanos ahora, estudiando junto a ellos, descubriendo que la misma especie capaz de una guerra terrible también podría crear bello arte, literatura compleja y filosofía profunda. El programa cuenta con el apoyo de la mayoría. Miembros del Consejo. Pensamiento cristalino. Ascendiendo dijo, aunque algunas especies siguen preocupados por la cultura humana. Influencia, están preocupados de que podamos corromper a sus jóvenes con nuestros tendencias violentas. James preguntó con una leve sonrisa. Algo así. En el Katara, mundo natal, ahora oficialmente renombrado Ktra, y administrado por una coalición. Gobierno que incluía tanto a los cátaras y representantes humanos. La reconstrucción continuó. Las ciudades, que habían sido dañados en la guerra han sido reconstruidos, a menudo con intervención humana. Asistencia. La economía se estaba recuperando lentamente y la nueva generación de cátaras estaba creciendo. En un mundo muy diferente al suyo. Los padres lo sabían. Sepron, ex oficial militar y ahora se desempeña como
ministro cátaro de reconciliación. Caminó por un parque conmemorativo en él. Ciudad capital. El parque honró a ambos, cátaras y víctimas humanas de la guerra, sin distinción entre ellos y muerte. Había sido polémico cuando propuesto por primera vez, pero Sepron había presionado. Por eso, de todos modos, murieron por culpa de decisiones tomadas por los líderes. Él tenía. Discutieron. Soldados de ambos lados. Civiles de ambos bandos. Los honramos. Todo o no aprendemos nada. Una mujer humana. Estaba sentado en un banco cerca del monumento. Pared, mirando fijamente un nombre grabado en ambos. Escritura cátara e inglesa. Sepron. La reconocí de las reuniones informativas. Coronel. Amanda Torres, quien había liderado la invasión. Hace 5 años, ella visitó el memorial cada año en el aniversario del fin de las guerras. Coronel Torres, Sepron. Dijo acercándose con cuidado. No lo hice. Espero verte aquí. Amanda miró arriba, con los ojos cansados. Vengo todos los años. Ese nombre ahí, Cabo David Chen. Él estaba en mi unidad. Murió despejando un edificio en Katol. Tenía 23 años. Lo siento, dijo Sepron. Yo también. Amanda se puso de pie. Maté a muchos de tus. Señor ministro, seguí las órdenes y hice mi trabajo, pero aún así los maté. Pensé que venir aquí me ayudaría a hacer sentido de ello. 5 años después, todavía lo soy. Intentando. La guerra solo tiene sentido para aquellos que nunca han luchado en uno. Sepron. Respondió, he aprendido eso de estudiando la historia humana. Tienes una filósofo, un hombre llamado Serman, que dijo que la guerra es el infierno. Tenía razón. William Tecumseh Serman, Amanda. Confirmado. También dijo que la guerra es cruel y no se puede refinar. Lo intentamos. Para refinarlo. Intentamos hacerlo. Civilizados. Entonces los cájaras mataron 300.000 de los nuestros y nos acordamos. Lo que realmente es la guerra. Se mantuvieron unidos. En silencio por un momento. 2 veteranos en lados opuestos de un conflicto ninguno tenía. Se busca. Tu gente nos tiene miedo. Amanda finalmente dijo, puedo verlo cada vez que los visito. Son amables. Son cooperativa, pero tienen miedo. Yo entiendo por qué, pero desearía que hubiera una manera de cambiarlo. Tiempo, Sepron. Sugeridas y acciones que generen confianza. Estás aquí después de todo. Podrías haber. Te quedaste en la tierra. Disfrutaste tu victoria. Se olvidaron de nosotros. En cambio, vienen. Regresamos cada año para recordar a nuestros muertos. Junto con el tuyo. Eso significa algo. En la tierra, en un pequeño apartamento en Chicago, James Chen tenía. Completó su transición de regreso a vida civil. No había sido fácil. La guerra lo había cambiado de maneras que aún no conocía. Descubriendo. Asistía a terapia 2 veces al año. Semana, parte del programa obligatorio para todos los veteranos. Tenía pesadillas. A veces veo las caras de los cátaras. Soldados contra los que había luchado. Me preguntaba si tenían familias. Sí. Habían sido buenas personas siguiendo a malas órdenes. Su terapeuta, el doctor Vázquez, le ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento. Pero el verdadero avance se produjo cuando comenzó a trabajar como voluntario en un refugio. Centro que ayudó a los civiles cátaras que habían emigrado a la tierra. No había muchos, solo unos pocos miles en todo el planeta, pero necesitaban apoyo. Adaptándose a la sociedad humana. ¿Por qué? Ven aquí, preguntó James a un joven cátara. Mujer llamada Sakala durante uno de sus sesiones de mentoría. Después de todo, eso pasó. ¿Por qué querrías vivir en la tierra? Porque la tierra es donde el futuro es, respondió Sakala.
Un inglés muy acentuado. Ella era. Aprendiendo el idioma, luchando con los sonidos que emitían las cuerdas vocales de los cátaras. No está diseñado para hacer. Mi mundo es roto. Perdimos la guerra. Perdimos nuestro orgullo. Perdimos nuestro lugar en la galaxia. Pero la Tierra ganó y luego eligió no hacerlo. Para destruirnos. La Tierra nos dio un futuro. Yo quiero entender cómo una especie puede ser tan poderoso y tan misericordioso al mismo tiempo. Tiempo. James pensó en eso. Misericordioso. No era una palabra que hubiera usado para describir la conducta de la humanidad en la guerra. Pero después, en la elección de reconstruir en lugar de destruir, tal vez. Misericordia era la palabra correcta después de todo. No somos tan misericordiosos como piensas, dijo. Dicho honestamente. Hicimos cosas terribles. Durante la guerra. Lo sé, respondió Escuya. He estudiado la historia. He visto el metraje. Pero también te detuviste. Tú ganaste y podrías habernos matado a todos. Pero te detuviste. Esa es la parte que quiero. Para entender. En el Consejo Galáctico. Una nueva crisis estaba surgiendo. Una especie. Llamó a Vaughan desde un sector distante, que tuvo un contacto limitado con él. El Consejo había comenzado a expandirse agresivamente hacia territorios vecinos. Los primeros informes sugirieron que tenían tecnología de armas avanzada y una cultura militante que glorificó conquista. Todavía no han atacado a ningún miembros del Consejo, James informó a los delegados reunidos, pero sus acciones sugieren que están probando mucho los límites, como lo hicieron los cátaras hace 5 años. La cámara quedó en silencio. Todos recordaron. ¿Qué había pasado cuando los cájaras? Límites probados. ¿Qué haces? ¿Recomendar? Pensó Crystalline ascendiendo. Preguntó. Enviamos una misión diplomática. James respondió, explicamos el consejo. Reglas y las consecuencias de violarlas. Ellos. Les ofrecemos la oportunidad de unirse pacíficamente o permanecer independiente, pero respetuosos con nuestras fronteras. Y si se niegan, les dejamos muy claro lo que sucederá. Y si no creen sus advertencias, dijo un delegado meloyano. Preguntó. El cájara no lo creyó. Entonces, aprenderán la misma lección. Katara aprendió, dijo James con gravedad. Pero ojalá sean más inteligentes. La misión diplomática estuvo encabezada por un grupo conjunto. Equipo de humanos y cátaras, un símbolo. Elección que mostró a la galaxia cuánto había cambiado. Sepron representaba el cátara, y trajo consigo grabaciones de la guerra, imágenes de la devastación, testimonios de sobrevivientes. El mensaje fue claro. Esto es lo que sucede cuando desafías a la humanidad. Los líderes de Vaughan observaron presentaciones en silencio. Fueron seres insectoides con ojos compuestos, que no reflejaban ninguna emoción que los humanos pudieran leer. Pero su traductor lo tradujo. Su respuesta final claramente. Nosotros entenderemos. Respetaremos al Consejo. Límites. La crisis se resolvió. Sin derramamiento de sangre. Era una pequeña victoria, pero una importante. La galaxia estaba aprendiendo que la humanidad. Las amenazas no eran faroles, sino que también. La humanidad prefirió la paz cuando fue posible. De regreso a la Tierra, en una ceremonia a la que asistieron representantes de docenas de especies, se inauguró el nuevo Memorial Galáctico.